La idea es como tener un programa o un proyecto que sea como integrador de todo lo que vimos, ¿no? Que use variables, que use condicionales, que usen diferentes cosas, ¿no? Entonces, y que lo hagan ustedes, ¿no? Porque entonces ahí, si es que siguen teniendo algunas dudas o algunos problemas, se van a dar cuenta, ¿no? Y voy a estar ayudándoles con eso, ¿no? Entonces, la idea es que cada uno tenga, por ejemplo, va a ser un programa. Yo tengo dos ideas para recomendarles, ¿no? O dos ideas, para no decirles, piensen ustedes qué pueden hacer, ¿no? Que a veces es peor otra vez, ¿no? Que decirles, por ejemplo, yo les propongo que hagan esto o lo otro, ¿no? Y si es que llegan a hacer, por ejemplo, ustedes esos ese programa, significa que ya aprendieron todo lo que deben aprender, ¿no? Del curso. Y si es que hay cosas que todavía no tienen claras, yo sin problemas voy a estar para ayudarles o aclararles la duda, digamos, ¿no? Esa era la idea del proyecto integrador. Perfecto, Bárbaro. perfecto. Bueno, a ver, primeramente que nada, de los dos proyectos, los dos programas, van a tener una especie de menú. Es decir, generalmente Ok. nosotros teníamos, eh, generalmente nosotros teníamos un programa, le damos a ejecutar y nos pedía lo que nos tiene que pedir, ¿no? Nos pide un dato, nos pide otro dato y así algo, ¿no? Entonces, en el proyecto que van a tener que hacer, se va a usar como un menú, ¿no? Nos va a decir, bueno, tenés estas opciones, ¿cuál querés hacer, no? Y dependiendo de cuáles, digamos, nos van a pedir cosas diferentes. Es como que van a hacer cosas diferentes, ¿no? No es que va a ser lo mismo. Eso primero que es una diferencia con todos los programas que habíamos hecho. Entonces, probablemente yo les muestre eh, un ejemplo de cómo se hace un menú, puede ser. Y después van a ir viendo lo que les falta, digamos, y completando ustedes, ¿no? Entonces, Profe, ¿sí? el menú es en Applet, o como una especie de Applet, ¿o no? Applet, ¿cómo? Applet, digamos, en Java, como una aplicación, digamos, como que uno le pone botones y toda esa No, no, cuestión, no, ¿no? no, no. Mira, En les voy a mostrar. consola. Sí, en consola. Un menú, Ah, pero en ok. consola. A ver. Oh, Generalmente el tema de los menús es algo así. Voy a estar abriendo mi Replit y les voy a Porque mostrar. además nosotros no trabajamos nada de tipográfico como No, para no, hacerlo. no. Me refería a un menú, pero en consola, un Sí, sí, menú, sí, sí. pero que funcione con datos que uno ingresa, ¿no? Bueno, a ver, voy a abrir mi Replit, les voy a estar mostrando. Comparto mi pantalla. A ver, nos pide un lenguaje, vamos a poner C, y acá nos pide un nombre. Vamos a poner prueba, proyecto o menú. Generalmente el tema de los menús se hace con la instrucción do while, que es una instrucción que nos permite repetir, pero que la primera vez nos permite entrar sin haber comprobado si la condición es verdadera o falsa. Entonces, generalmente, ¿cómo se construyen los menús, no? Los menús se suelen construir con la instrucción do while. Generalmente se hace, no sé si vieron que hay algunos, por ejemplo, que dice opción uno, opción 2, opción 3, opción 4, y hay una opción que dice salir que suele ser, no sé, cero o un número, ¿no? Puede ser cualquier número. Entonces, generalmente es algo así. Hay un do while. En esta parte se pone la opción, digamos, la opción que genera la salida, ¿no? Por ejemplo, primero la opción comienza en cero, ¿no? O en cualquier número, ¿no? Acá, por ejemplo, se presenta un menú con el tema de las opciones. Acá, por ejemplo, opción uno, calcular suma, qué sé yo, por ejemplo. Opción 2, calcular resta. Es importante poner la barra n para que las opciones no se escriban una al lado de otra, ¿no? Ahora bien, si yo, por ejemplo, creo el segundo que es restar y un tercero
que es salir. Este puede ser 0, por ejemplo, salir. Entonces, si yo pongo eso, acá, por ejemplo, debo decir, bueno, esto se va a repetir mientras la opción no sea salir, ¿no? Si salir es 0, mientras opción sea diferente a 0, yo voy a salir. O sea, voy a continuar. Si es diferente a 0, voy a seguir continuando. Pero si es 0, se va a salir. Y acá punto y coma. Entonces ponemos programa terminado. Y acá, por ejemplo, tenemos que leer la opción, ¿no? Entonces, hay que pedirle al usuario que ingrese una opción. Entonces, ingrese una opción. Una opción. Y acá hacemos el típico scanf, que ya muchas veces vimos. Opción. Acá nos pide que pongamos la person y ahí se resuelve. Ahora ven, si yo, por ejemplo, le doy a ejecutar a esto. A ver. A ver, a ver, a ver. Ah, bueno, ahí cargo. Perfecto. Me dice hello world porque no borré esta línea. Entonces, a ver, la Sí, claro. borramos. Y dice 1 calcular, 2 restar, 3 salir, ¿no? Entonces, si yo le doy 1, va a calcular o va a hacer lo que tiene que hacer y vuelve a aparecer el mensaje. Si yo le doy 2, lo mismo. Pero si yo le doy 0, el programa termina, ¿no? Entonces, en esta parte estamos viendo que cómo, por ejemplo, podemos repetir algo según las opciones que nos da, ¿no? Ahora bien, generalmente tiene que haber como un camino, ¿no? Si yo, por ejemplo, marco 1, se debe ir hacia un lado. Si yo marco 2, se debe ir hacia otro lado. Si yo marco 3, se debe ir hacia otro lado, ¿no? O sea, es como que se deben caminar de alguna forma. Entonces, eso lo podemos hacer usando una función, ¿no? O un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, ejecutar opción ponemos, ¿no? Y le vamos a pasar la opción. Entonces, eso debería encargarse de alguna forma de ejecutar o de hacer la acción que le dicen, ¿no? Si es uno, calcular la suma. Si es 2, restar, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Esto es un procedimiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener nuestros prototipos, y tenemos que tener hay nuestros prototipos de cada función o procedimientos. En este caso, ejecutar opciones es un procedimiento, entonces ponemos void porque no devuelve nada, no calcula nada, digamos. Después, tenemos que poner el nombre, ejecutar opción. Y por último, ponemos el parámetro, que en este caso es un entero, ¿no? Entonces, después, ya que tenemos el prototipo, acá tenemos la llamada, nos falta la definición, ¿no? Entonces, acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Una función, un procedimiento, digamos, ejecutar opción, y le pasamos un entero. Entonces, esto debería encargarse de, según lo que lee, hacer algo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si opción es igual a 1, ¿qué debemos hacer si la opción es igual a 1? O sea, hacer una suma. Bueno, y lo que podemos hacer es llamarle a una función. O sea, no vamos a escribir todo el código así. Imagínense si acá vamos a escribir todo el código. Por ejemplo, sumar, acá decimos si opción es igual a 1, acá le pedimos 2 números, acá hacemos la suma, acá lo imprimimos. Lo mismo con la opción 2, lo mismo con la opción 3, ¿no? Si estas opciones no fueran tan sencillas, el código sería muy largo en el main y no se entendería, digamos, tan bien, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo es, inclusive estos mensajes, podemos, por ejemplo, ponerlo en, en un procedimiento, ¿no? Un procedimiento que se llame presentar menú, ¿no?
Por ejemplo, presentar menú y hacemos lo mismo, ¿no? Es void porque no calcula nada. Se llama presentar menú. Y acá, por ejemplo, recibe algo. Creo que no recibe nada, ¿no? Pero, ¿qué debe hacer este procedimiento, ¿no? Este procedimiento, presentar menú, lo único que debe hacer es imprimir el menú. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a tener esto. Entonces, fíjense nomás qué limpio o qué prolijo está quedando el main, ¿no? Acá tenemos presentar menú, leemos la opción y ejecutamos la opción. Y posiblemente acá ya no agreguemos más cosas, porque todo lo que debemos agregar va a estar acá. Entonces, esta es una forma, ¿no?, de ir metiendo algunos procedimientos que sus nombres sean más claros y nosotros sepamos qué se hace así, o sea, qué se hace en esa parte, pero no, o sea, visualmente no tenemos que leer todo el código para saber qué hace eso, ¿no? Porque si vemos que acá dice presentar menú, entonces entendemos que es algo del menú que nos está presentando, ¿no? Acá dice ejecutar opción, entonces entendemos que algo está haciendo con esa opción, ¿no? Algo se está ejecutando. Esa es, digamos, la magia de las funciones o de los procedimientos. Entonces, por una parte acá tenemos ya la presentación del menú, acá tenemos el ejecutar opción y acá, por ejemplo, podemos decir, eh, podemos, por ejemplo, sumar, llamar al procedimiento sumar. Y ahí adentro, que internamente esa función, o sea, ese procedimiento, se encarga de pedirte dos números, se encarga de sumarlos, se encarga de imprimírtelo. Entonces, vamos a hacer así. Función. La opción 1 es sumar, la opción 2 es restar. Y la opción 3 o la opción 0 era salir, ¿no? Pero fíjense que si la opción 0 es salir, nosotros no tenemos que hacer nada. Porque esto automáticamente va a salir porque el while va a dar falso. O sea, va a dar... sí, va a dar falso porque no va a ser diferente a 0. Entonces va a terminar automático. Entonces, acá vamos a tener tantas opciones como el menú tenga cosas que hacer, ¿no? Acá nos marca error nomás porque todavía no escribimos la función sumar. Si por ejemplo ponemos sumar es igual a... la definimos como... por ejemplo, un print, ¿no? ¿Qué sé yo? A más 2 es igual a 4, vamos a poner, ¿no? A ver. 2 más 2 es igual a 4. Solo para crear nomás una función. Acá nos marca error porque todavía no hicimos el prototipo, ¿no? Esas tres cosas van de la mano. El prototipo, que es escribir acá, qué devuelve, cómo se llama y qué recibe. En este caso, void suma, recibe o sumar, no recibe nada. Y tampoco devuelve nada. Es decir, eso no significa que en sumar nosotros no podemos poner un scanf. Sí podemos poner un scanf. Lo que le estamos diciendo es que no se le va a pasar nada a la función o al procedimiento. Pero internamente él puede leer todo lo que necesita. Entonces, ahí tenemos sumar y vamos a hacer una función restar. Entonces, en restar lo que vamos a hacer es, vamos a inventarnos una función que lo que va a imprimir es, 2 menos 2 es igual a 0. O sea, obviamente acá tendríamos que poner el ingreso el número 1, ingreso el número 2 y hacer el cálculo e imprimirlo, ¿no? Pero en este caso es para como una prueba, ¿no? Un ejercicio de ejemplo para ver el tema del menú. Bueno, entonces, acá por ejemplo tenemos, dice calcular suma, ¿no? ¿Qué pasa si le damos 1? Nos dice 2 más 2, bueno, ahí faltó un pequeño barra n, ¿no? O sea, son cosas que uno va puliendo en la marcha o eso. Generalmente siempre lleva barra n, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, si le damos, a ver, voy a agrandar un poco esto. Si le damos opción 1, nos dice 2 más 2 es 4. Y fíjense que volvió al menú. Volvió al menú.
volví al menú y nos dice, primero calcular, 2 restar y 0 salir, ¿no? Le doy 2 y dice, 2 menos 2 es igual a 0. Entonces, si ustedes se fijan, acá lo que pasa es que lee la opción y en esta parte, o sea, llama a esta función, le pasa la opción y esta función o este procedimiento se encarga de, según el número que se leyó o según la opción que sea, lo encamina. Es decir, si es 1, hace esto. Si es 2, hace esto. Y así funcionan los menús. O sea, son, digamos, opciones que se van repitiendo y vos podés seleccionar cuál querés que haga, ¿no? Entonces hace eso y vuelve al menú original. Acá lo que hubiera faltado nomás es después ver cómo limpiar la pantalla, o sea, una vez que ya te calcula eso, que te limpie y vuelva como que al menú original, ¿no? Eso más hubiera sido un pequeño detalle, ¿no? Profe. ¿Y ¿Sí? hay forma de limpiar la pantalla? Sí, sí. Hay formas de... generalmente depende cómo vamos a hacer eso si estamos trabajando en Linux o en Windows o en qué plataforma, ¿no? Si no me equivoco, a ver, depende, no sé qué máquina virtual sea, pero CLS in C. Generalmente CLS es una función del sistema que se encarga de limpiar esta pantalla. Entonces vamos a probar. eh, Vamos a ver un segundo cómo se implementa o cómo se... A ver, este no. Example. Acá, ¿cómo limpiar la pantalla en C? En el idioma C. ¿Cómo limpiar la pantalla en lenguaje C? A ver. Acá, por ejemplo, nos dice, dependiendo, este, si no me equivoco, parece que es para Linux. Acá, por ejemplo, está usando otra función que nos dice, esta librería conio.h incluye clear screen, parece que es, ¿no? Entonces vamos a probar e incluirla. Eh, Acá, por ejemplo, no nos está apareciendo porque probablemente este, si no me equivoco, este es una librería de Windows. Y esta máquina virtual que estamos usando probablemente no sea una máquina Windows. Posiblemente sea una máquina Linux. Entonces, eh, la segunda opción podemos probar con System CLS. Y tenemos que incluir la librería stdlib, que es una librería que nos incluye eso. Entonces vamos a probar si funciona, si nos reconoce. Entonces, eso vamos a poner acá. A ver, le damos opción 1. A ver, CLS no he encontrado. Eh, bueno, ahí limpió, ¿no? Con System Clear limpió la pantalla, ¿no? Fíjense que si yo le doy 2, lo limpia, pero lo hace tan rápido, ¿no? Que no se ve. Entonces lo que podemos hacer acá es un pequeño truco. GetChar es una función que te pide que teclees algo, una tecla. Entonces, generalmente la podemos guardar en una variable, ¿no? Pero ahora no interesa eso, sino que lo vamos a usar solamente para que antes de limpiar nos pida teclear algo, ¿no? Por ejemplo, presione para continuar. Entonces, fíjense lo siguiente. Acá nosotros marcamos la opción, a ver, tiene que iniciar, todavía no inició. Sí, está un poco lento parece. Está como un poquito con retraso nomás. Pero vamos a esperarle que ejecute. Tu programa ya está correcto. Sí, acá dice ingresa una opción, calcular, ¿no? A ver. Eh, Parece que no le frenó porque el enter, o sea, cuando uno lee un número, hay un enter que sobra. Y ese enter contó como tecla. Entonces, probamos ahí de vuelta, ejecutamos y le damos, por ejemplo, 1. Y fíjense que ahí dice presione para continuar, ¿no? O sea, presione enter, por ejemplo. Entonces
Entonces, no va a volver al menú hasta que nosotros le demos Enter. Por ejemplo, si yo le doy Enter, ¿vieron que ahí limpia y vuelve de vuelta? Ujú. Entonces, si yo le doy 2, nos dice 2 menos 2 es 0. Presione para continuar. Entonces, yo le doy Enter y vuelve al menú. Si yo le doy 0, presiona para continuar, programa terminado. Y se limpió el menú completamente. Como que nunca hubo un menú ahí. Entonces, esa sería una forma, por ejemplo, de limpiar la pantalla, que como les digo, depende del sistema en donde estén, ¿no? En este caso, como todos estamos usando el Replit, entonces sí les va a funcionar usar System Clear. Pero si ustedes lo iban a ejecutar localmente, a algunos le van a dar System Clear y a otros le van a dar CLS, que es otro comando, digamos. Pero es de otra librería, ¿no? Sí, El sí, CLS. sí, para mí que es de conio.h. Pero generalmente, como les digo, si ustedes buscan hacer algo, generalmente tienen que buscar cómo se llama eso que quieren hacer, ¿no? Como acá, ¿no? Si nosotros poníamos limpiar consola en C, existe una manera de limpiar, acá pregunta, no una, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer y sabemos un poco del lenguaje, entonces podemos, que por ejemplo, viste que está usando systemcls, entonces Ajá. copiamos esto. Acá, Y por se ejemplo, llama. está usando los dos. Está preguntando dependiendo del sistema. Si estamos en Windows, 32 usamos esto, si no, estamos usando esto, ¿no? Acá, por ejemplo, uno dijo, si estás programando en Windows, puedes llamar la función system. Profe, Sí, sí. digamos, si uno no sabe algo y uno lo quiere implementar, no hay nada de malo en buscar el código e implementarlo al menú que estamos haciendo. O sea, no, no, no. De hecho, está bastante bien. El tema, lo que no tenés que hacer o no ayuda es, eh, imagínate buscar un proyecto entero o buscar un módulo entero, ¿no? Y copiarlo y pegarlo completamente y no entender por qué, o sea, acá estamos buscando una manera de limpiar, ¿no? Entonces, fíjate que esto tiene una línea, una línea. Entonces, no es nada malo copiar este código y ponerlo en nuestro proyecto. Ahora bien, si por ejemplo tu proyecto es una calculadora y vos buscas literalmente una calculadora en C, que probablemente haya, no tiene mucha gracia, ¿no? La gracia es que vos vayas viendo. Por ejemplo, esto del menú lo estoy mostrando para que se den una idea de cómo se hace el menú, ¿no? Entonces, porque probablemente es una estructura que no va a salir a la primera, no es que dicen ustedes, bueno, voy a hacer un menú y uno empieza a pensar, ¿no? Entonces, más o menos le estaba explicando, por ejemplo, qué problemas puede haber, por ejemplo, esto de limpiar pantalla, esto del doble head chart. Pero no está nada mal buscar si es que vos no sabes algo. Buscar o preguntar nunca está mal. Lo que está mal es que copies un código entero sin entender qué es, ¿no? Y dejarlo por ahí, ¿no? O sea, saber que funciona, pero no saber cómo funciona. Bueno, ¿una duda respecto a este código? No, creo que lo entiendo. Perfecto. Andrés, ¿qué tal vos? ¿Alguna duda que tengas? Estamos ahí más o menos. Perfecto, perfecto. Un poco Eh, mareado, pero va. eh, No sé, ¿Sí, Bram? es que digamos, yo decía lo anterior es porque cuando uno se pega o se estanca en un proyecto y uno no tiene ni idea de cómo hacer X parte, o uno busca en viejos repositorios o en tutoriales de YouTube, o puede que uno tenga suerte, o ese tipo de cosas. Bueno, mira, te voy a ser sincero. Generalmente los programadores tienen dos etapas. Una, o sea, no es que una etapa es a veces y otra, son siempre una es donde vos eh, tenés una tecnología que sabes usar, y otra es cuando vos estás haciendo un proyecto, siempre saltan cosas nuevas que vos no sabes hacer. Siempre. Entonces, más o menos uno se apoya nomás en lo que va sabiendo de a poco y va investigando nomás lo que falta para completar.
Puedes buscar tutoriales, puedes buscar ejemplos, puedes buscar... eso de buscar en repositorios no es tan bueno porque de repente vas a encontrar código y no vas a saberlo hacer funcionar. O sea, el código va a estar ahí, pero no vas a saberlo hacer funcionar. Generalmente uno busca tutoriales o busca cómo resolver X problema, ¿no? Generalmente lo que haces es dividís tu problema en pequeños pasos y vas buscando la solución a esos problemas. Por ejemplo, imagínate que vos tenés que hacer una aplicación donde tenés varios botones y esos botones hacen cosas, ¿no? Vos no sabes ni cómo hacer los botones, ni sabes cómo hacer esas cosas. Bueno, y decís, lo primero que voy a hacer es buscar cómo puedo hacer que al apretar el botón haga algo, haga una impresión, lo que sea, ¿no? No es lo que vos buscas, pero sino que es la primera parte que debes resolver, ¿no? Entonces te vas por partes, digamos. Eso, si es que estás haciendo alguna clase de proyecto o algo similar. Bueno, Sí, hubo una experiencia ahí que tuve que mi compañero sabía demasiado y yo me quedé muy por detrás. Entonces terminé buscando todo y al final se hizo un enredo y a la hora de presentar el proyecto mi compañero sabía todo y yo no sabía absolutamente nada y el profesor casi me queda en el curso si no fue porque mi compañero me ayudó a pasarlo. yo justamente tengo una anécdota que les voy a contar. Eh, yo tenía en la facultad una compañera y teníamos que hacer un proyecto de programación. Y esta compañera, justamente, creo que su novio era un año mayor y ya había cursado la materia, ¿no? Y lo que sí debíamos hacer un programa, eh, un programa que era como una simulación a ver, ¿cómo le explico? Imagínense que hay colas de supermercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay 6 cajas, ¿no? Entonces, iban llegando así carritos aleatoriamente cada X segundos y uno debía simular cuánto tiempo iba a tardar si había 6 colas o había 3 colas o 8 colas, ¿no? Algo así. Y lo que sí esta chica me dijo, mi novio había hecho, y esto la verdad hasta el día de hoy no estoy entendiendo, pero me dijo, mi novio había hecho el año pasado un programa que trataba sobre mesas, ¿no? Que simulaba que había gente que se iba a comer en mesas y algo así, ¿no? Que mucho, uno dice mucho, no tenía nada que ver, ¿no? No, mucha relación no había un supermercado con un restaurante, ¿no? Y sí le pregunté, está bien, pero ¿de qué nos va a servir ese código? Le dije, ¿no? Y me dijo algo que hasta el día de hoy no estoy entendiendo. Me dijo, si es que cambiamos, vieron que por ejemplo acá estamos usando la variable opción, ¿no? Entonces, Ajá. lo que esta compañera me recomendó es que si le cambiamos el nombre a todas las variables, en vez de poner, Ah, por ejemplo, mesas, ponemos cajas, y en vez de poner clientes, ponemos, qué sé yo, productos o algo así, ¿no? Que si le cambiamos el nombre de todas las variables, el programa iba a cambiar. Y yo me quedé, pero va a ser el mismo programa, solo que el nombre de las variables va a cambiar. Por ejemplo, si yo aquí en vez de opción pongo op de así, el programa no cambia. O sea, voy a tener que exacto. cambiar todas las variables. Y estuve no sé cuánto tiempo intentando convencer de que el programa no va a cambiar. O sea, solo las variables. Solo las impresiones. Por ejemplo, es como en vez de poner acá, presione para continuar, yo cambio y dice, y pongo para continuar, presione, ¿no? Es lo mismo, el programa no va a cambiar. Y a veces uno se topa con cualquier anécdota, digamos, en ese sentido. Y esa es una de las mías. Al final terminé haciendo el proyecto solo porque, aunque le haya explicado, esta chica el proyecto era un poco largo, imagínense que tenía 1000 líneas. Uf, Y en toda la semana que teníamos para hacer el trabajo, ella empezó a cambiar los nombres y le tardó una semana. Y lo peor de todo
Es que los cambió de una forma que no era la... Cambió los nombres y lo arruinó, digamos, ¿no? El programa ni siquiera ejecutaba. Y después me dijo, parece que no va a funcionar, me dijo. Y yo, sí, sí, no, no iba a funcionar. Y si llegaba a ejecutar, no iba a funcionar. Pero cosas que pasan. Entonces, acá tenemos un ejemplo de menú. Y la idea de los dos proyectos, es decir, va a haber dos proyectos. Ustedes pueden elegir el que deseen, ¿no? Pero les voy a explicar los dos. Uno es, no sé si se acuerdan, eh, no sé si se acuerdan eh, el sistema del cajero que habíamos hecho del programa. Ujú. Bueno, Era algo parecido, ¿no? sí, algo parecido, pero la idea es hacer un ejercicio similar a ese, pero esta vez, por ejemplo, imagínense que el usuario ingresa, por ejemplo, qué sé yo, una clave, una contraseña o su saldo, ¿no? Puede ser su saldo inicial o puede ser que ustedes escojan. Sería interesante si, por ejemplo, el usuario ingresa y ustedes en vez de saldo, en vez de pedírselo, generan un número aleatorio, ¿no? Por ejemplo, un número de 1000 a 2000, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero la gracia es que van a tener dos opciones o tres, o si quieren agregar alguna más, pueden agregar, ¿no? Una va a ser retirar dinero y otra va a ser depositar dinero o transferir dinero, puede ser, ¿no? Ahora bien, cuando por ejemplo uno retira dinero, primero debe fijarse que el saldo sea suficiente, ¿no? Y otra cosa es, si es suficiente, debería descontar, ¿no? Es decir, si vos tenés 2000 y retiras 1000, te queda 1000, ¿no? La idea también es que tenga una opción para depositar dinero. Es decir, eh, por ejemplo, si yo tengo 2000 y deposito 2000, voy a tener 4000, ¿no? Entonces, la idea es que sea, digamos, como similar a esa, que tenga algunas opciones, qué sé yo, depositar dinero, retirar dinero, o qué sé yo, hacer una transferencia, eh, y que las opciones, digamos, que las acciones que haga, modifiquen un saldo, o sea, el saldo que se tenga, ¿no? El programa sepa qué monto tiene el usuario, ¿no? Y según ese monto va a tomar las decisiones, si puede, por ejemplo, retirar, si no puede retirar. En el ejercicio anterior que habíamos hecho, nosotros poníamos más que saldo y retirábamos, ¿no? Y se acababa, ¿no? Este, por ejemplo, la idea es que no termine a menos que pongan la opción para salir, ¿no? De salir del sistema o salir del cajero, ¿no? Entonces, no sé si se entiende bien la idea de ese proyecto. Sí, la única es, no puedo yo obtener el saldo de un lugar en particular, ¿verdad? Tengo que pedirlo a la fuerza, el saldo original, el inicial. Lo que podemos Tiene hacer que- es, lo que podemos hacer para no pedírselo es, eh, lo que podemos Fijarlo. hacer para no pedirlos, no, vamos a generarlo, generarlo, pero aleatoriamente. Ok. Mira, les voy a explicar. Ustedes pueden hacer un número aleatorio de la siguiente manera, y no es tan complicado. Es, primero incluyen la librería que es include mat.h, esta de acá, y después lo que hacen es, si no me equivoco, es crear una variable número o número aleatorio, y esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 1 más 1 más mat.random, y acá van a tener que pasarle, acá van a tener que multiplicarle, si no me equivoco. Voy a tocar un poco más acá para ver. Mat, creo que es así. Eh, Van a tener que multiplicarle por 6. A ver, ¿por qué nos da un error?
mat.h. Vamos a buscar un ejemplo. No, parece que le estoy errando por algo. Number random ince. Finalmente, como les digo, si es que no le está saliendo precisamente algo, pero ustedes saben que deben hacer y saben que era una instrucción, por ejemplo, pueden buscarlo sin problema, ¿no? Acá, por ejemplo, Ahí también. vemos que acá en realidad... Ah, perdón. Lo que yo escribí era en Java, no era en, Ajá. no era en C. Acá, miren, les explico. Vamos a copiar esto y les explico qué es. Bueno, fíjense lo siguiente. Acá, por ejemplo, este que dice es srun es la semilla del generador. Todos los generadores tienen una semilla. La semilla del generador es lo siguiente. Los números aleatorios son números. O sea, imagínate que vos metes un 6, ¿no? Vos metes un 6 en un transformador y ese transformador lo convierte en un número aleatorio. Puede ser cualquier número. Puede ser un 20.000, un 100.000, un cualquier número, ¿no? Pero ¿qué pasa si vos metés el mismo número siempre? Si vos convertís 6 y después convertís 6 y después convertís 6, siempre va a ser el mismo número. Entonces, para que sean números aleatorios, uno debe cambiar lo que mete al transformador, lo que mete a ese generador. Y acá lo que se hace con ese runtime null, o sea, imagínense que deben meter, si yo les digo, ¿qué número ustedes creen que se puede meter? Que sea un número que cambie muy rápido, o sea, que cambie cada segundo. O sea, que cambie cada momento, ¿no? En este caso se utiliza, no sé si saben, pero el procesador va con un reloj, ¿no? Los procesadores de las computadoras tienen un pequeño reloj que marca el paso, ¿no? Entonces lo que se hace acá está diciendo que se tome la hora del procesador, que es algo que cambia cada milisegundo, un tiempo muy corto, ¿no? Entonces, si metemos ese tiempo a un transformador, nos arroja un número aleatorio. Y ese número aleatorio lo podemos obtener con esto. Ahora bien, para usarlo o para darle un rango, por ejemplo, números entre qué valor y qué valor queremos generar. O sea, ¿cuál es el rango de valores? Pues vas a sacar como de 0, vamos a suponer que sea una cuenta de 100,000, ¿no? De 0 a 100. Ajá. Bueno, entonces lo que debemos hacer probablemente sea multiplicar esto por 100.000. O sacar el módulo si no me equivoco. A ver, el módulo, sí. Se saca el módulo. Se divide esto entre el número máximo, que sería 100.000. Acá hay 10.000, 100.000. Entonces, vamos a fijarnos qué número nos genera. Vamos a imprimir esto. O inclusive podemos imprimir los primeros 100 números que nos generan, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a imprimir los primeros 100 números. Esto igual a 0. Y fíjense que decimos de 0 a 100.000. O sea, ningún número que no sea 0 a 100.000 debería salir. Entonces, acá ponemos los primeros 100 números y ponemos y más. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a imprimir porcentaje de y vamos a hacer run. Sería run porcentaje módulo el número máximo. Entonces vamos a imprimir esto y vamos a ver qué nos resulta. Ah, el barra n, fundamental. Fíjense los números que nos genera. 57.000, 94.000, 72.000, 2.900 y algo, 39.000, 17.000, 40.000. O sea, son números, ¿no? Ningún número mayor a 100.000. Esto capaz no se ve tanto porque son números muy grandes. Pero ¿qué pasa si decimos vamos a generar de 0 a 20? O de 0 a 10 para que sea mejor. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo,
lo que va a pasar es implicit declaration. ¿What? La función time. ¿Alguien? Ahora, vamos a borrar un segundo esto. Nadie borró la librería. No. A ver. Bueno, ahí por ejemplo. Fíjense que acá por ejemplo dice 5, 5, 9, 3, 0, 2. No hay ningún número mayor a 10, ¿no? Ninguno. Acá hay 100 números. De estos 100 números no hay ninguno que sea mayor a 10. ¿Por qué? Porque acá pusimos 10. O sea, creo que el 9, de hecho hasta el 9 va, de 0 a 9. Si queremos que vaya de 1 a 10, tenemos que agregar 1. Tenemos que agregar 1. Entonces, ahí por ejemplo va a ir de 1 a 10. 8, 4, 7, 2, 3, 10, 10, 1, 2, 7, 4. Bueno, entonces así, ¿no? Entonces, como te decía Mari, puedes usar un número aleatorio para configurar el saldo del usuario, para no pedírselo. Simulando, Sí. digamos. Sí, sí. Sí, no, nada más que me quedara un poco claro. En ese módulo que le llamas, Este es el número máximo. es el máximo, ¿verdad? Sí, sí. El Es que máximo esto menos parece 1. al divisor, ¿no? Al residuo. Sí, sí, sí. De hecho es el residuo. Solo que acá lo que pasa El es, residuo random. Ajá. el número random lo que hace es nos genera un número muy grande. Pero un número muy grande. Enorme. Ahora bien, ¿qué pasa ahí? Si nosotros ponemos módulo 10, la teoría nos dice que el resultado que nos va a dar el máximo número es 10 o 0. O sea, a ver, vamos a ir con un ejemplo. Imagínense que yo les digo, eh, imagínense que yo les digo, bueno, tenemos este número. Tenemos un número muy grande que va a ser este número, ¿no? Algo así nos genera el número aleatorio. Ese es random. O sea, el random genera un número muy grande. Lo que hacemos es módulo 10, que sería el módulo del número que queremos que sea como casi el máximo, como el tope. Entonces, lo que va a hacer esto es dividir esto. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? O sea, exactamente no debemos usarlo, pero fíjate que acá, por ejemplo, esto va a ser, de acá va a sobrar un 2, va a bajar el 3, de acá va a bajar el 3, etc. Hasta que llega a esta parte. Acá va a ser 31, ¿no? Entonces, ¿esto es divisible? ¿Sí o no? No, Pero solo no, el mismo. Bueno, no. o sea, si dimos por 10, nos va a No, sobrar, o sea, va a ser uno. 3, claro, nos va a sobrar 1. Este es el de residuo. Entonces, Y ese, en teoría, no importa qué números vos pongas acá, qué tan grande sea el número, si vos pones residuo, va a salir un número como mucho, con mucho, va a salir 9. claro. Porque si fuera 10, lo divide. Entonces, así funciona este. RAN nos tira un número aleatorio con muchos dígitos y lo que hacemos es hacer residuo de eso. Entonces nos va a dar como mucho un 9 o un 8 o un 7, pero no nos puede dar 10 porque si es 10 se divide. Y si es más de 10 se puede dividir con 10 todavía. Ajá. ¿Por qué Entonces, quitaste, Jesús, lo del reloj interno? parece que por una... No eh, necesitaba, ¿no? sí, viste que eso también es, parece que dependiente del sistema. Depende si es Windows o Linux. En uno se hace diferente y en otro se hace diferente, ¿no? Porque es algo del procesador. Eh, entonces lo saqué, bueno, lo saqué por ese motivo, pero lo que hace realmente Time es generar una semilla, diferente para cada ejecución. Fíjense lo siguiente. Acá, por ejemplo, ¿qué número tenemos? 7, 4, 6, ¿no? Si yo vuelvo a ejecutar esto, también me va a dar 7, 4, 6. O debería. Sí, acá, ¿Te está dando lo mismo?
A ver, en teoría debería dar lo mismo. Puede ser que... A ver, 746. Ah, puede ser porque estamos trabajando en Linux. Y puede ser que le esté incluyendo ya la semilla. Sí. Bueno, es que hay ciertas cosas, ciertos pequeños detalles que varían dependiendo el sistema que ejecutes, ¿no? Si lo haces en Windows, puede variar un poco, porque, como les digo, depende de cómo se genere el número aleatorio, ¿no? Esto ya lo hace una librería y generalmente puede depender también del sistema, ¿no? Entonces, puede ser que internamente esto ya incluya la semilla en Linux, pero en Windows no. Entonces, depende. Pero lo que hace es generarte un número muy grande. Un número muy grande. Entonces, vas a hacer residuo de eso. Y como máximo, te puede arrojar uno menos de este. Eso nomás es lo que tienen que entender. Entonces, este te puede arrojar como máximo 9. Porque si fuera 10 lo divide. Y si fuera 11, se divide con 10 y te da 1. Y así siempre, ¿no? Entonces, imagínate que vos tenés sueldos o tenés saldos de 10.000 a 100.000, ¿no? Entonces lo que tenés que hacer es poner acá, eh, si no me equivoco, el monto mínimo Mínimo. y acá, por ejemplo, tener el monto máximo, menos el otro, ¿no? O sea, si acá le está sumando 10.000, acá debería dar 90.000, ¿no? Entonces pones 90.000. Entonces el máximo número ahí es 100.000, ¿no? Porque este te da 90.000 como mucho. Entonces, si A ver, probamos. ponlo. Ajá. ¿Cómo? Que si lo probamos. Sí, sí, lo probamos. A ver, lo traigo así acá, hacia abajo. Fíjate que acá, por ejemplo, vamos a mirar 69.000, 40, 52, 56, 77, 77, 96 y algo, casi 100, pero dijimos que 100 es el tope. Entonces no hay ninguno, 85, 95, no hay ninguno que sea mayor a 100, ni tampoco hay uno que sea menor a 10.000, a 100.000, creo, ¿no? A 10.000, no hay ninguno. Entonces ahí está funcionando. Eso pueden usar para el tema del saldo. Entonces, tiran un número aleatorio y ya tienen el saldo de ese cliente. Y de ahí, por ejemplo, el tema es si ustedes retiran el saldo verde descontándose, si ustedes, por ejemplo, hacen una transferencia, el saldo se descuenta. Y si ustedes, por ejemplo, depositan dinero, tu saldo debe subir. Y en el menú, por ejemplo, debería ir mostrando el saldo actual, digamos. Esa es la idea de ese proyecto. No sé si hay alguna duda más con eso. Ese es uno. Sí, O una opción, o cómo. claro, yo les ofrezco dos opciones, digamos. Pueden elegir uno, pueden elegir el otro, ¿no? El otro, realmente, es como hacer una calculadora, pero implementando el menú de suma, resta, multiplicación, división y potencia, ¿no? Entonces, la opción uno te debe pedir las cosas que te debe pedir. Si son dos números para sumar, te debe decir, necesitamos dos números para ser sumados, qué sé yo, ¿no? Para restar lo mismo, para división, etcétera, ¿no? Y también deben tener cuidado con que no se pueden hacer divisiones por cero. O sea, si ustedes intentan hacer una división por cero, el programa termina sin que ustedes puedan hacer nada, ¿no? Entonces, antes de dividir, también tienen que tener eso en cuenta. Que si se divide por cero, o sea, si se va a dividir por cero, no hagan nomás la división. Generalmente se pregunta algo así. Imagínense que tenemos dos números. Eh, A, A que es el que se va a dividir, y que sería 5, y B, que es el divisor, que es 0. Entonces, si ustedes tienen algo así, lo que deben hacer realmente es, si B, si B es igual a 0, entonces avisar nomás al usuario que la división es por 0 y no se puede hacer. Entonces, acá por ejemplo ponemos, no se puede dividir por 0. O decir que es infinito, ¿no? Y si es que es diferente de 0, si es que es diferente de 0, tienen que hacer eso de, si es diferente de 0, tienen que calcular nomás, porque sí se puede. Entonces, INT división es igual a A sobre B.
Fíjense que si B hubiera sido 0, hubiera entrado acá, entonces la división no se hace. Eso es para que su programa no deje de funcionar sin que, por un tema de división. Entonces, el primer proyecto que pueden optar para hacer es el del cajero, que tenga un monto que se vaya, digamos, sumando y restando, y tenga un menú donde uno pueda, por ejemplo, hacer varios depósitos o retirar varias veces el dinero y el programa no termina. Continúa hasta que se tenga la opción de salir. Y el otro es hacer una calculadora y implementar las funciones sumar, restar, multiplicar, etcétera, con un menú, ¿no? Y en lo ideal sería también bueno que implementen esto de, por ejemplo, acá dice calcular suma. Si yo le doy 1, por ejemplo, ahí me calcula, ¿no? Me hace eso y no me permite seguir hasta que yo presione Enter o una tecla. Creo que Enter es la tecla. Entonces, si yo le doy Enter, ahí se limpia todo. Entonces, algo así, ¿no? Ese pequeño detalle. Y lo ideal es que, o sea, al hacer todo eso van a poder implementar variables, condiciones, puede ser algún ciclo, y lo que vimos en la clase, y apóyanse nomás en el tema de las funciones y procedimientos. O sea, no escriban todo en el main, no digan, bueno, acá voy a hacer tal cosa y escriban ahí hacia abajo todo, ¿no? Sino que traten de usar estas pequeñas funciones, no creen, bueno, si yo voy a restar o voy a retirar dinero, bueno, hago una función. Si yo voy a hacer tal cosa, hago una función, ¿no? Traten de como modularizar un poco ese tema, ¿no? Y esos son los dos proyectos, digamos, que pueden elegir cuál hacer, ¿no? No sé si podrían decirme, por ejemplo, cuál prefieren. Entonces yo les voy anotando. Una es calculadora y la otra es el cajero. Ah, ok. No me gustan los dos. Voy a ver cuál sale primero. Me parece bien. Sí, ¿Es perfecto, válido? perfecto. Sí, es válido, sin problemas. A mí no me va a salir ninguno, así que anótame cualquiera. Claro que no. Te puedo anotar en el cajero. Dale. Ingres. No, y la idea es que traten de hacerlo, vayan avanzando en eso, y si es que tienen alguna duda o problema o se tranquen algo, yo voy a estar para ayudarles. Me dicen, Jesús, estoy teniendo ese problema o algo. O si es que hay algo que no entienden o no se dan cuenta, es bueno aclarar eso, ¿no? Me dicen, no estoy entendiendo tal cosa o cómo hacer esto, y vemos qué opción, por ejemplo, les puede servir más. Si algún ciclo, alguna condición, algo, ¿no? Pero para eso es el proyecto, digamos, ¿no? Para aprender. Y posiblemente tengamos una clase adicional, eso hay que ver, pero posiblemente tengamos una, entonces, ustedes hagan nomás, tipo, tranquilo, tampoco no se apuren demasiado, ¿no? Traten, No, bueno, agréguenle las cosas que crean necesarias y así, ¿no? yo a veces nada más trabajo bajo presión. Bueno, para el viernes entonces, Mari. Ok. Sale pues, nos vemos todos. Dale, chao, chao, Gracias. nos vemos. Chao, Mari Carmen, nos vemos. Bye, bye, bye. Ya ves que no terminamos el otro, Andrés. Tuvimos mal, pero bueno, lo acabamos. Ahí lo tenemos compartido. Sale, bye. Chao, 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 que suerte. estés bien. Entonces, lo que podemos hacer el resto de la clase de hoy es, si quieren, pueden ir trabajando, pueden ir viendo algunas cosas y pueden preguntarme, digamos, si es que tienen alguna duda. Con este código les voy a pasar el menú. Este código del menú de hecho, ustedes ya tienen acceso. Si quieren, pueden copiarlo y pueden tenerlo también como una pequeña base, ¿no? Como los dos proyectos se basan en menús, pueden usar eso y Claro. basarse en eso, ¿no? Y viendo, por ejemplo, qué opción tiene mi programa, ¿no? Entonces, añaden esa opción y van, digamos, construyendo esas pequeñas opciones para que funcione todo como debería funcionar, ¿no?